Dios les bendice, damos gracias a Dios por este nuevo día hermoso que nos presenta hoy el Señor y estamos gozosos de iniciar ese día en su compañía. Bueno, hoy vamos a seguir orando por nuestra Colombia. Bueno, para antes de iniciar esta oración, les saludamos desde acá de Bucaramanga, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Estamos transmitiendo el devocional todos los días a esta hora. Y hoy vamos a iniciar nuestro devocional clamando por nuestra tierra, clamando por nuestro lindo y hermoso país Colombia, que estamos cruzando en este tiempo por mucha maldad, se ha levantado tantas cosas, pero para nosotros, los hijos de Dios, tenemos puestos los ojos en el Señor Jesucristo, que Él es el que va a sanar esta tierra, el que va a levantar, el que nos va a sacar de todas estas circunstancias que estamos pasando. Bueno, y qué mejor que la oración de hoy sea con la palabra de Dios. Y vamos a ir y vamos a orar este salmo. Vamos a orar este salmo, el Salmo 140, que es un salmo de protección. El salmista David clamó al Señor en ese tiempo, y nosotros lo vamos a hacer hoy creyendo en la palabra que Dios es. La palabra de Dios es verdad. Entonces vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer. Dice la palabra: líbranos, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdanos, oh Jehová, de manos de los impíos. Líbranos de los hombres injuriosos que han pensado trastornar nuestros pasos. Nos han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Nos han puesto lazos. Nos han dicho a Jehová. Hemos dicho a Jehová: Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de nuestros ruegos. Jehová, Señor potente Salvador nuestro, tú pusiste a cubierto nuestra cabeza en el día de batalla. Nos concedes, oh Jehová, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezcan. En cuanto a los que por todas partes nos rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas y serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Sabemos que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente, los justos alabarán su nombre. Los rectos moraremos en tu presencia. Qué palabra que nos da aliento en estas circunstancias que estamos pasando.
con esta palabra, que es la palabra del Señor, nos está dando esa protección el Señor para nuestra ciudad. Y sabemos que Él tiene el control para que se llegue a esos acuerdos, para que pare toda esta violencia que hemos sufrido nosotros, que estamos sufriendo y estamos viendo. Entonces, con esta palabra tenemos la seguridad, porque es la palabra del Señor, no es la palabra de un hombre, no es la palabra de absolutamente, sino de el Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios. Bueno, con esta palabra estamos seguros, sabemos que Dios tiene el control de nuestra hermosa Colombia. Y bueno, quiero pues saludar a los que se han conectado, a nuestra familia de Aposento Alto, a los que se van a conectar. Y bueno, les damos la bienvenida y vamos a reflexionar sobre la palabra que Dios trae en este día para nosotros. Vamos a orar para encomendar nuestra vida al Señor y a seguir orando, Señor. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día que nos permites vivir, Señor, y que, Señor, nos ponemos de acuerdo, todos, Señor, todos nosotros, tus hijos, Señor, nos ponemos de acuerdo y colocamos, Señor, nuestro país, Colombia, Señor, todas las ciudades, Señor, que tu protección, Señor, está sobre Colombia, tu mano poderosa, Señor. Y sabemos, Señor, que tú sanas nuestra tierra, Señor, que tú perdonas, Señor, toda la iniquidad, Señor, que es el resultado, Señor, de lo que estamos pasando. Pero, Señor, tú estás atento, Señor, a perdonarnos, Señor, y a levantarnos, Señor, a seguir siendo, Señor, el que dirige, el dueño, Señor, absoluto de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestras familias, Señor. Y en este momento, Papito Dios, también disponemos, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, Señor. Permite, Señor, úsame como ese instrumento, Señor, como este vaso, Señor, que necesita ser llenado, al igual que mis hermanos, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenados, Señor, ser completos con tu palabra, Señor. Dispón nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, para recibir de ti, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sabemos que estamos viviendo esos tiempos difíciles, estamos sufriendo. La tierra, como dice la palabra, la tierra gime, y nosotros, tus hijos, los colombianos, estamos gimiendo en este tiempo. Y bueno, hoy el Señor colocaba en el corazón de hablar del sufrimiento, porque ¿quién está exento en este momento de sufrimiento? Ninguno. Todos estamos sufriendo todas las consecuencias de lo que se ha levantado precisamente por el pecado. Y bueno, el Señor quiere tocar ese tema del sufrimiento. Ayer el pastor hablaba del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Pero hoy el Señor puso a hablarnos del sufrimiento. Y vamos a ver qué nos dice sobre el sufrimiento. El sufrimiento nos rodea a todos. Aquí no hay no hay nadie que quede exento de que yo no he sufrido. Todos hemos sufrido de una o de otra manera. Hemos experimentado el sufrimiento. Es algo que nosotros no podemos evitar. ¿Cuánto quisiéramos? Porque pregunto yo, ¿quién quiere pasar el sufrimiento? Nadie. Si por nosotros fuera posible, lo evitaríamos. Esos tragos amargos que trae el sufrimiento. ¿Cuántas veces, un ejemplo, cuántas veces
una persona que tenga temor de ir al odontólogo, cuántas veces evita y posterga esa ida de pensar en esa anestesia, de el dolor, del sufrimiento que le va a crear eso, ¿verdad? Muchos y muchas cosas pasan en nuestra vida así, como esa, como ese ejemplo, que postergamos, pero igual va a llegar. El ejemplo de no ir al odontólogo y me aguanto el dolor, pues va a llegar un momento en que ya dice, ya no puedo. Entonces así pasa con el sufrimiento. El sufrimiento llega y nos toca a todos y lo estamos viviendo. Estamos viviendo el sufrimiento de nuestro país, de la maldad del hombre. Estamos viendo el sufrimiento de nuestra economía, de las familias, de la pandemia, de las empresas, de todo lo que estamos viviendo. Pero lo más seguro y lo certero que tenemos es que tenemos un Dios grande y poderoso, y es el que va delante de nosotros. Entonces, nadie nos podemos evadir del sufrimiento. Cuanto más leemos la Biblia, descubrimos algo interesante y a la vez preocupante, porque parece que la parte de la vida cristiana, la de servir al Señor Jesús, esto está abierto a lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio del sufrimiento. O sea que preguntaríamos, o sea que debo sufrir. Sí, necesitamos pasar esos desiertos. Y nosotros no lo estamos buscando. ¿Quién busca intencionalmente sufrir? Ninguno. Pero ¿quién quiere que el sufrimiento, qué hace el sufrimiento? Nos aflige, nos da dolor, nos castiga, viene pena. Nadie queremos. Entonces, si alguno de nosotros tomamos muy en serio en vivir una vida verdaderamente cristiana, el sufrimiento nos va a llegar, nos va a tocar. Y el sufrimiento, como les digo, todos lo podemos experimentar, todos. Entonces, ¿cómo lo hemos experimentado? Cuando hemos tomado la decisión de seguir al Señor. ¿Qué nos ha pasado? A la mayoría la familia nos ha señalado, la familia nos ha desechado, los amigos, ¿sí?, nos rechazan por seguir al Señor. Y ahí ya empezamos a sufrir. Entonces, también vemos el sufrimiento en las enfermedades. Cuando llega una enfermedad a nuestro cuerpo, a uno de nuestros familiares, a uno de nuestros hermanos en la fe, hay sufrimiento, hay dolor, ¿sí? Cuando hemos perdido un ser querido, y en este tiempo, ¿cuántas familias están sintiendo ese dolor de haber perdido un ser querido por esa pandemia que nos está también, mejor dicho, dañando? Nos ha hecho tanto daño esa pandemia. ¿Cuántas personas han perdido no un ser querido? Familias enteras. Entonces, eso trae sufrimiento. Estamos viviendo ese sufrimiento y nos duele. Así no nos haya tocado a nosotros, y Dios nos ha protegido y nos seguirá protegiendo, pero nos duele. Hay sufrimiento de ver lo que está pasando, de esas pérdidas de esos seres queridos, las posesiones que se han perdido, con todos estos desastres, gente que perdió todas sus cosas por el vandalismo, por que sus empresas tuvieron que ser cerradas. ¿Cuántos hasta ahora tienen sus empresas cerradas? ¿Cuántos han llegado ya a la bancarrota que no pueden? ¿Sí? Todo eso ha venido y eso causa sufrimiento. El daño que se hace en las emociones, ¿sí? Todos nos causa mal, sufrimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor,
Dios no nos promete que no vamos a sufrir. Él no dice, y lo dice la palabra, Él en ningún momento, y a veces algunas personas piensan, pero mire, me convertí al Señor y como que ahora me va más mal, como que ahora estoy sufriendo, antes no me pasaba eso. Pero la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos da una respuesta el Señor y nos dice, pero yo he vencido al mundo. Entonces, si yo tengo los ojos puestos en el Señor, sé que van a venir las aflicciones y que las estamos viviendo y que las estamos sufriendo, pero que está ese Dios todopoderoso que vence al mundo. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre el sufrimiento. Y aquí en Romanos 5, del 3 al 4 dice así, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Mire lo que nosotros creemos mal, como dice su palabra, todo lo que creemos que es mal, que obra para bien, todo lo que creemos que obra para mal, obra para bien en nosotros. Entonces, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces nos estamos fortaleciendo, el Señor nos da en el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento, Él nos da perseverancia, nos da entereza, termina diciendo el versículo, entereza de carácter y esperanza. Entonces, es como esa balanza que se equilibra, ¿no? Nos viene el sufrimiento, pero también vienen bendiciones. En 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, diríamos nosotros en este momento, produce una gloria eterna. Ese es el resultado de todos los sufrimientos. Así es de que no reneguemos del sufrimiento, porque estamos padeciendo, pero que más adelante produce una gloria eterna. Lo dice su palabra. Y termina diciendo que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y vendrían unas preguntas. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento según la Biblia? Bueno, aquí nos corrobora. El sufrimiento permite que la vida de Cristo, mire qué respuesta que nos da. El sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimientos cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, su vida estuvo llena de sufrimientos. ¿Y qué más cuando sabemos que Él dio su vida, que Él soportó todo lo que tuvo que soportar antes de ser colgado en esa cruz? Tantos vituperios, tantas cosas, tanto dolor. Ese sí fue realmente un verdadero sufrimiento. Él es el ejemplo total de todo. Y sí, Él vivió esos sufrimientos, pero así también vivió victorias. Y vimos la victoria. ¿Qué más la victoria? Que por ese sufrimiento nosotros somos salvos. ¿Qué más? ¿Qué más que ese regalo tan tremendo de ese sacrificio y de ese sufrimiento? Somos nosotros el resultado. Y si no, no estaríamos aquí. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Entonces, eso que sufrió el Señor Jesucristo, pero que también obtuvo victorias, nosotros, esas victorias, ese sufrimiento y esas victorias se van a manifestar en nosotros como sus hijos, ¿sí? El sufrimiento, ¿qué hace? Otra cosa que hace el sufrimiento, doblega el orgullo humano. ¿Cómo necesitamos y cómo necesita aquellas personas que están en el mundo, que son orgullosas, que son altivas, que no quieren saber nada de Dios? ¿Cómo realmente si ellas
se dispusieran, o si nosotros mismos como hijos de Dios, que todavía en algunos predomina ese orgullo, no han permitido que Dios sane esas áreas, están perdiéndose de algo hermoso que al doblegar el orgullo, el sufrimiento doblega el orgullo, nos hace humildes. ¿Y cuánto necesitamos nosotros de la humildad, de ser humildes? Y al ser humildes que nos convertimos en dependientes de Dios. ¿Y quién no quiere ser dependiente de Dios? Todos queremos ser dependientes de Dios, pero tenemos que doblegar. Si hay orgullo en nosotros, lo tenemos que doblegar. Y dice la palabra en 2 de Corintios 4, 7, 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados. Muchas veces hemos estado atribulados en todo, pero no abandonados. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hay otra pregunta: ¿qué es el sufrimiento para un cristiano? El sufrimiento para un cristiano es la actitud pasiva o activa de un bien que se debiera tener y no se tiene. El hombre, nosotros como hombres, sufrimos a causa de el mal. Del mal. El sufrimiento viene a causa del mal, que es una limitación o distorsión del bien. Ese sería la respuesta de qué es el sufrimiento para un cristiano. Entonces, en Colombia estamos viviendo el resultado del mal. ¿Qué ha hecho Colombia? Nomás analizando esa parte que nos ha distinguido, pero para mal, en otros países, de llevar la droga, de ser los productores de esa droga maldita, podríamos decir, que ha hecho tanto daño a cuánta gente que ha estado esclava y sigue esclava de esa droga. ¿Por qué? Porque salió de acá, de nuestro país, de la maldad del hombre. Entonces, aquí nos está enseñando el Señor. El sufrimiento viene de la maldad y tenemos que tenerlo claro. Bueno, seguimos. El dolor es la consecuencia, como ya lo dije, del orgullo del hombre. Eso causa dolor y sufrimiento. El orgullo del hombre. Dice la palabra que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Qué tremendo. Y aún nosotros, conociendo la palabra, a veces somos orgullosos. Entonces, aquí nos está dando claridad el Señor. Desechemos en el nombre de Jesús. Despojémonos de todo orgullo. Y cuando viene ese dolor y ese sufrimiento en aquellas personas, y todavía dicen, es que el Señor me ha olvidado, es que el Señor no me tiene en cuenta. Pero ¿por qué no lo ha tenido en cuenta? Porque Él no ha buscado de Dios, porque su orgullo no lo ha dejado. Mire lo que causa eso, ¿sí? Y aquí surgen muchas preguntas, y entre ellas que nos hemos hecho nosotros mismos. Y estas preguntas vienen a ser: ¿cómo un Dios que es todo amor, que nosotros sabemos que Dios es amor,
y que es todopoderoso, permite el sufrimiento. ¿Cuántas personas, y aún conociendo la palabra, han dicho cuando están pasando una situación, cuando he escuchado en esos días precisamente con la pandemia, a muchas personas que han escuchado la palabra, que se dicen ser cristianos, decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no salvó a mi mamá? ¿Por qué no la protegió de ese virus? ¿Por qué? Y cuestionan a Dios, cuestionan y vienen esas preguntas. Pero ¿por qué si Él es todo poder? Si Él es amor, ¿dónde está el amor de Dios? Y qué insolencia cometemos nosotros, pero no sabemos el trasfondo del por qué no tuvo la respuesta, pero sí cuestionamos al Señor. De eso, otra pregunta que se han hecho muchas personas: ¿no puede Dios intervenir y crear un mundo donde no exista el sufrimiento? Como que le dicen al Señor, oiga, usted no es capaz, usted no puede meter la mano, no dice que usted es el dueño, el creador, ¿cómo es posible que usted nos permite que estemos sufriendo? Y se ha llegado en esa insolencia nuestra de cuestionar. ¿No puede Dios, otra pregunta que sería, ¿no puede Dios acaso quitar el dolor? ¿Por qué no Dios no me quita el dolor? ¿Por qué Dios no me quita esta enfermedad? ¿Por qué no Dios no me da lo que necesito? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Sí? Y estas preguntas son muy comunes en los tiempos de sufrimiento, muy comunes. Pero tenemos que también es conocer el plan de Dios, que eso es lo que no nos hemos ocupado. Esto era el cielo y la tierra antes de la caída del pecado. Pues si nosotros hemos leído la palabra y la palabra inicia con la creación, si nosotros hemos leído esa palabra, ahí vamos a entender. Porque el plan de Dios para nosotros fue perfecto. Él no quería para nosotros dolor, Él no quería sufrimientos, Él no quería trabajos para nosotros. Pero ¿quién se encargó de destruir todo esto? Cuando Dios creó el universo, todo estaba en armonía, porque Dios quería eso, que tuviéramos armonía, que tuviéramos paz, y había paz, había alegría, había perfección, porque Dios lo creó perfecto todo. Exactamente, Dios quería eso, ese era su propósito. Pero vino un ángel, que ahora se llama Satanás, y vino a querer ser mejor que Dios. Y vino a destruir, como dice la palabra. Esa es la misión de él: matar, robar y destruir. Entonces, las consecuencias que estamos pasando es por él, porque vino y fue el primer pecado que se cometió, y donde hubo la separación de Dios con ese ángel que se llama Satanás. Y a partir de él salió, quedó fuera de la bendición de Dios, y por lo tanto fue maldecido en ese momento. Como vuelvo a repetir, la creación de Dios fue perfecta, perfecta. Adán y Eva, las primeras personas que recibieron y tuvieron voluntad libre. Ellos eran puros porque tenían contacto. Mire la bendición que les dio el Señor a ellos. Podían tener contacto directo con Él, podían verlo, y les puso todo a su disposición. Pero Satanás, que estaba lleno de maldad, vino a destruir esa armonía que Dios había creado. Entonces, desde ese momento
cambiaron las cosas. Y Dios nos ha dado, y lo sabemos, el libre albedrío. Él nos da a escoger. ¿Ustedes quieren seguir el camino del bien o el camino del mal? Él no es alguien que nos someta a lo que Él quiere, no. Él nos ama tanto que también nos da libre albedrío, y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Dios tuvo que hacer manifiesto que el camino del pecado solo conduce al sufrimiento. ¿Y qué fueron lo que escogieron Adán y Eva? El camino del pecado, ¿sí? Y no abusaron de ese libre albedrío, y eso nos pasa a nosotros. Abusamos de ese libre albedrío, de que el Señor nos dice: elijan. ¿Ustedes quieren el mal? ¿Quieren el pecado? ¿Aman el pecado? Ustedes son libres de escoger. Y desde ese momento se vino el sufrimiento sobre todos nosotros. Somos los que recibimos de ellos ese error tan graso que cometieron Adán y Eva. Bueno, todo el sufrimiento, todo el dolor y cada lágrima que se ha derramado sobre la tierra ha sido por el resultado directo o indirecto del pecado. Incluso los desastres naturales ocurren porque el mundo también fue maldecido. En Romanos 8, 20, 21 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la promesa que Dios nos da en medio de este sufrimiento. El pecado contaminó todo. El pecado se encarga de destruir, de contaminar todo. Cuando una persona comete pecado, cosecha. Una persona que está cometiendo pecado está cosechando, ¿qué? Sufrimiento. Las personas a su alrededor sufren. Nuestra familia, cuando alguien está en pecado, los que están alrededor sufren precisamente de lo que se está cosechando. Viene el sufrimiento a todas las familias. Los contaminan. La misma naturaleza fue corrompida. La misma naturaleza. Esto no fue que Dios sea rencoroso, que exageró en los castigos, no. Este fue el resultado natural de las leyes que se violaron, ¿sí? Ahora viene otra pregunta: ¿por qué Dios no hace nada para detener el sufrimiento? Dios podría intervenir en cualquier momento, nosotros lo sabemos, y parar totalmente el sufrimiento. Podría contener con su mano el sufrimiento, podría salvar del dolor. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es todo, el todo. Sin embargo, si Él lo hace o lo hubiera hecho en ese momento, no habríamos podido, Él no había podido demostrar ante cualquiera que Satanás se equivocó en haber querido ser más que Él. El pecado es la causa del sufrimiento, Dios lo sabe, ahora quiere demostrárselo a toda su creación, a todos nosotros y a nosotros sus hijos. Su anhelo, el anhelo de Dios, es que todo se acabe, que esto se acabe, que se acabe el sufrimiento, y que pueda extender, Él puede extender su mano y ayudarnos. El objetivo final de Dios es detener todo el sufrimiento por la eternidad. Quiere que toda su creación exista junta, en perfecta armonía. Eso es lo que Dios, ese es el sentir que Dios tiene para nosotros, que vivamos en perfecta armonía, como fue
al principio que Él creó. Él quiere para nosotros eso. El propósito de Dios es, la intención de Dios con nosotros no es solo demostrar que el pecado trae sufrimiento. Es más importante demostrar que vivir sin pecado, mire lo que nos quiere decir Dios, el vivir sin pecado trae alegría, trae gozo, trae paz, trae armonía. Y nosotros lo hemos visto. Nosotros los que tenemos puestos los ojos en Jesús, lo hemos visto. Podremos escuchar esas noticias terribles. Podremos ver incluso cosas que están pasando que nunca las habíamos visto. Pero el Señor nos da paz, nos da de su paz. Entonces, bueno, nos dio claridad el Señor en esta mañana de el sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento? Y Él está interesado en que nosotros, los que le servimos, podamos ser beneficiados con lo que Él tiene para nosotros, pero cuando nosotros obedecemos. Bueno, esa era la reflexión que el Señor traía en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Señor, en este momento, Dios, te damos gracias, Señor, por la reflexión que has traído, Señor, sobre el sufrimiento, Señor. Y al entender esto, Señor, te damos gracias, Señor, por los sufrimientos que hemos pasado hasta ahora, Señor, porque también hemos entendido que eso nos produce, Señor, en nosotros perseverancia, nos afirma en la entereza, en el carácter, nos doblega el orgullo, nos hace humildes y lo mejor de todo, Señor, nos tiene preparados, Señor, esa gloria eterna, Señor. Hemos entendido que el pecado es la causa del sufrimiento, Señor. Y te pedimos, Señor, misericordia, Señor, en este día por Colombia, Señor, por el pecado que se sembró, pero también tenemos la esperanza, Señor, en ti, en que al obedecer, al entender, Señor, y al seguir, al elegir, Señor, seguirte, Señor, vamos a tener, Señor, esa gracia y ese favor que tú has puesto, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza, Señor. Nos quedamos contigo en este día. Amén y amén. Bueno, familia, amada iglesia, les bendecimos junto con mi esposo y les invitamos para esta noche que no dejen de conectarse para nuestro estudio bíblico. Ese estudio que nos hace crecer y nos fortalece nuestro espíritu. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.